Bienvenidos nuevamente a La Encrucijada, donde hablamos de lo humano, lo divino, lo que nos gusta, lo que nos molesta a nivel nacional e internacional y desde nuestra cotidianidad. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Boris Forero. Boris es un desmovilizado de las FARC que ya terminó su proceso de reintegración y entró a estudiar psicología en la UNAM. Bienvenido, Boris. Tú me querías decir algo respecto a reintegrados y desmovilizados. ¿Qué es lo que me estabas diciendo? En el lenguaje institucional se es un desmovilizado individual, pero el lenguaje tiene su más y su menos, que no dejó la pertenencia al grupo armado, pero yo no me desmovilicé de la vida, de mis intereses políticos, de la necesidad de aportar algo a esta sociedad. Yo no me desmovilicé de la guerra para desmovilizarme de la vida, yo me desmovilicé de la guerra para vincularme activamente a mi sociedad, a mi país. Porque creo, ¿no es cierto? Si no, aclárame la cosa, cuando tú te fuiste para la guerra, tú te fuiste por ideales sociales. En el año 87, el 11 de octubre, asesinaron a Jaime Pardo Leal. Y Jaime Pardo Leal, pues, ese combatiente, líder político de la Unión Patriótica, y ese día dije, aquí no hay otra opción sino la lucha armada, y 2 meses después estaba llegando a un campamento del Frente 22 de las FARC. Estuviste allá, te desmovilizan o te reinsertas, ¿es como el término que debo usar? ¿O te reintegras? ¿Cómo es? Hay un proceso de reintegración. De reintegración. Sí. Y entras a estudiar Sí. psicología. Psicología social. ¿Por qué psicología social? Era lo único que yo podía estudiar. Toda la vida, en la vida de la guerrilla es una vida comunitaria, es una vida de vínculos humanos muy fuertes, donde día a día, cotidianamente y mes tras mes y año tras año, siempre se está en grupo. Todas las actividades se realizan en grupo, ¿sí? Se cocina, se descansa, se marcha, se combate, se estudia, se recrea, siempre en grupo. Entonces es una vida comunitaria muy fuerte. Y en mis años de militancia, además tuve un momento, un accidente de la vida revolucionaria, porque un compañero me delató, siempre hay traidores en todas las actividades, y fui a dar a la cárcel por 3 años. Y en la cárcel 300 guerrilleros de las FARC, del ELN, en un solo patio, aquí en la cárcel Modelo. De tal forma que otro nicho comunitario muy complejo, muy duro, me permitió conocer pues todas las facetas de las personas que llegan a la cárcel porque se robaron un pan, sí, o un Maggi, sí, ¿cierto? Sí, una injusticia terrible. Y con los compañeros ahí pues observábamos ese universo humano. Y salgo de la cárcel, vuelvo al movimiento, entonces siempre en grupos humanos y siempre manteniendo una perspectiva, tratando de mantener una perspectiva humanista y un compromiso político. Me comentabas que lo de la psicología y que trabajas no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, sobre todo en la prevención de que los jóvenes no se vayan a ningún tipo de grupo, no solamente el armado. La prevención de reclutamiento de niños y niñas, jóvenes y adolescentes a todo tipo de grupo, no solamente grupos armados, sino el uso que se le da al microtráfico y las redes de prostitución. Ay, y todo esto. Eso ha tenido como 2 facetas. En una primera parte siempre se ha sido usado, digamos, la advertencia, ¿no? La historia leccionadora que imprima susto y miedo, pero el susto y el miedo llegan hasta donde el hambre y la desprotección de los derechos de los niños llegan. Entonces ya ahí inicia otra fase de la historia de la prevención de reclutamiento. Y la principal prevención es la observación de los derechos de los niños, la protección, es decir, que haya núcleo familiar, el derecho a tener familia, y que haya techo, y que haya pan, y que haya recreación. La recreación es un déficit inmenso, inmenso. El hastío a veces mata tanto como el hambre, el aburrimiento, la falta de esparcimiento de grupos deportivos, culturales, recreativos, que le permitan a los jóvenes conocerse y conocer a otros jóvenes en ambientes que no revistan peligro ni miedo, ¿cierto? Que no los vulnerice.
Y esa es otra historia, la observación de los derechos de los niños y de los jóvenes es la mejor prevención de reclutamiento, es esa. Ese trabajo que tú haces al reincorporarte nuevamente a la sociedad, ¿no es cierto?, también sigues como en una lucha, porque es una lucha desde lo social, una lucha desde la democracia, una lucha maravillosa, o sea, no has dejado tus ideales por los cuales te habías ido a la guerra, o sea, al monte, sigues con tus ideales, pero trabajando. Pues para el caso del desmovilizado individual, que ese es el término que toca usar porque es el lenguaje que está empoderado, ¿cierto? Pues hay una contradicción, porque pues uno hizo una deserción del movimiento armado, ¿cierto? Lo abandonó, y eso es complejo y es difícil. Sin embargo, lo pone a uno, pone a la persona en proceso de reintegración en algún momento, más o menos conscientemente, a que resuelva la pregunta, ¿y ahora quién soy? ¿Cierto? Entonces, ya no soy el revolucionario, combatiente, transformador social, entonces, ¿qué me voy a convertir en cualquier cosa? Y ya no tengo límites morales y éticos y espirituales. Entonces se da cuenta que tiene que rescatar mucho de esa identidad hecha ya en la militancia para acá. El sentido de grupo, de camaradería, de fraternidad, de lealtad, de disciplina, de trabajo en colectivo, de pensar en colectivo. Ese trabajo que tú estás haciendo me parece maravilloso, me parece, me le quito el sombrero de verdad, porque es que estar en el monte y en la guerrilla no es sencillo, todo el mundo ahora tiene cosas y señalamientos que me parecen grotescos, no se deben hacer porque no es así, o sea, hay que ponerse en los zapatos del otro. Generalmente la gente que cogió el monte es porque tenía problemas sociales y se fue por la injusticia, que después encontró allá cosas que le chocaban, regresó. Pero eso me parece, y me parece interesantísimo que estés haciendo ese trabajo con los jóvenes y que tengas pues mucho éxito con ellos. Pero quisiera decir algo. Listo, dímelo. Ese encuentro de esa nueva identidad política en las personas, o no la nueva, digamos una redimensionada, pero yo sí creo que dentro del espíritu que ha enseñado Pepe Mojica, que es un espíritu de autocrítica, o sea, hay una clara identidad de izquierda y con toda dignidad, pero hay una visión autocrítica, ¿cierto? Hay una aceptación de que por lo menos una actitud impositiva y totalitarista no puede ser, ¿sí? Que mi criterio político de izquierda, marxista, revolucionario, tampoco me da para imponérselo a la sociedad ni a nadie en particular. Pero yo creo que ese espíritu autocrítico también para reconocer, ¿cierto? O sea, daño se ha causado, dolor se ha causado. Cada uno de nosotros, digamos los desmovilizados, de una u otra forma lo hemos causado. Y vamos por la vida, debemos ir por la vida siendo muy conscientes, ¿sí? Que esas heridas pueden estar en la persona que va en la silla al lado en el Transmilenio, puede ser un compañero de trabajo, un compañero de estudio, y creo que muchos de nosotros, la gran mayoría, estamos en cada momento que se presente eso, siempre dispuestos a reconocer, a pedir perdón, a hacer la autocrítica, y si podemos hacer algo por reparar a esa persona, a una comunidad, esa es la reintegración, ¿cierto? Ahí nos reintegramos. Con el convencimiento de que ayudamos a reintegrar a esta sociedad, porque creo que no solamente es el excombatiente, el antiguo combatiente, el que se reintegra, sino que es una sociedad que también necesita integrarse. Total. Bueno, Boris, aquí escuchamos a Boris, me parece conmovedor lo que nos está diciendo Boris, absolutamente conmovedor y maravilloso. Gracias por haber aceptado nuestra invitación acá. Gracias a ustedes. Y si tiene algo que decir, por favor, escríbanos acá. Si nadie lo escucha, nosotros sí. Este es su espacio. Gracias.